estuvimos viendo Historical Simulation, cómo emplear Historical Simulation para poder obtener el Value at Risk, y nos quedamos viendo cuáles son los pros y los cons de esta implementación, ¿no? De esta metodología, ¿no? El primer pro de esta metodología de Historical Simulation es que es muy fácil de implementar. Si se han dado cuenta, no es nada complicado, ¿no? De hecho es súper fácil de implementar es Historical Simulation. Y la segunda ventaja es que es model free. No hay ningún supuesto sobre la distribución de los retornos. Esperamos que la misma data nos brinde esa información. Lo cual es bueno en cierto sentido. No estamos parametrizando cómo se distribuyen los retornos, sino que estamos dejando que la data hable por sí sola, ¿no? Sin imponerle ninguna restricción. Las desventajas del modelo, de la metodología, es que no te da ninguna indicación de cuál debe ser el tamaño de M. O sea, el número de samples que tienes que usar para poder construir tu Historical Simulation Value at Risk. Y eso sí, afecta significativamente cuál va a ser, que es la magnitud del Value at Risk y la dinámica del Value at Risk en el tiempo. Por ejemplo, si M es muy grande, entonces cada observación que se emplea para poder obtener el Value at Risk por Historical Simulation va a tener muy poco peso. Entonces, la información reciente tiene muy poco peso y tiene tan poco peso como la información pasada. Entonces, el resultado sale mucho más suave. Y lo contrario pasa cuando M es pequeño, ¿no? Quizás no incluyas pérdidas grandes que has visto en el pasado, no haces que el bar pierda precisión y tal vez el bar se mueve mucho más dinámicamente, pero está asociado pues a que eventos recientes van a hacer que se comporte de esa manera. No necesariamente recientes, podrían ser inclusive pasados, pero del corto plazo. Entonces, ¿cómo elegimos M? Usualmente se elige entre 250 y 1000 trading days. Si no especificamos bien la dinámica de los retornos, no vamos a... no, mejor dicho, esta metodología, al no especificar correctamente la dinámica de los retornos, ¿no? Hace que ignore pues, los clústeres de varianza que existen. Y finalmente, el bar por Historical Simulation reacciona muy lentamente a cambios en lo que sucede en el mercado, ¿no? Porque nuevamente le asigna muy poca probabilidad a los eventos recientes y le asigna la misma probabilidad a los eventos pasados. Entonces, no reacciona a los nuevos desarrollos del mercado, ¿no? con la velocidad con la que uno quisiera que reaccione. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el bar por Historical Simulation. Aquí he construido el bar por Historical Simulation para el periodo 2008 junio hasta 2010 marzo, y lo he construido para con un tamaño de muestra de 250 en el caso de la roja y por una muestra de tamaño 1000 en el caso del azul. Entonces vemos que aquí más o menos en septiembre de 2008 Lehman Brothers cae y se desata pues la crisis financiera internacional. Entonces, a pesar de que entonces hay algunas cosas que hemos conversado que se pueden ver en el gráfico, ¿no? Uno es que la magnitud del bar cambia con el tamaño de la muestra. La dinámica también, ¿no? Acá la dinámica es así. Comienza flat, sube y alrededor de fines del 2009 empieza a caer. Aquí comienza flat, sube pero muy lentamente hasta el tercer trimestre del 2000, al fines del tercer trimestre del 2009 y luego se queda flat. O sea, información distinta te proporciona cada uno de estos value at risk. Y no reacciona rápido, ¿no? Uno esperaría que el VAR reaccionara rápido en el onset de la crisis, pero no pasa así. Recién vemos el máximo valor del VAR al final del primer trimestre del 2009, ¿no? O sea,
por lo menos se comporta mejor. Una consulta, quisiera entender, o sea, quisiera que por favor nos explique un poquito mejor el por qué, o sea, por qué es que cambia tanto el de 250 al de 1000, y más o menos si es que el de 500 necesariamente hubiera sido una crecida similar al del 250, pero un poquito más suave. O si es que hubiera, La, dígame. ya, la segunda pregunta es como tú dices, la de 500 debería estar entre las dos. ¿Y por qué reaccionan así? O sea, imagínate, tienes 250 retornos en el pasado, ¿ya? Y tú ahí le tomas el percentil, digamos el percentil 1, ya tienes 250 retornos, le tomas el percentil 1. Luego metes, o sea, pasa un día y esa ventana se mueve, ¿no? Se mueve y aparece un nuevo retorno y dejas el último retorno y le tomas el percentil. Entonces, cuando sucede lo de la crisis, esos nuevos retornos negativos que van apareciendo lo vas poniendo en la cola, si es que los retornos son muy negativos, ¿no? Pero igual te van quedando como percentil retornos que, digamos, ya has venido reportando. Y no va a ser hasta que toda la ventana, digamos, de los 250 se mueva y digamos, el último retorno se acerque mucho el de la crisis para que eso se empiece a activar como percentil. Disculpe, el último no le pude escuchar muy bien, se entrecortó. Claro, te decía que no va a ser hasta que esa ventana, digamos, tú tienes una ventana acá. Vamos a ver, una ventanita. Supongo que eso sea la ventana. Y acá tienes retornos, en teoría, tienes retornos. Tienes una distribución de retornos. Y tú lo que haces es, vas calculando el percentil, si quieres, uno de esos retornos y lo vas poniendo acá. Luego mueves la ventana, la desplazas un día más en esta dirección, desplazas un día y luego tomas el retorno, el percentil uno de los retornos que están ahí. Ahora, pero varios retornos que estaban ahí se quedan, porque solamente entra un nuevo retorno, que es el del día siguiente, y sale el último retorno, ¿no? Pero la mayoría está ahí todavía. Entonces el percentil no cambia. Entonces cuando ya es, si no, es hasta que cuando la ventana debe estar por aquí, que ya se empieza a ver, pues, ¿no? O sea, estos retornos que estaban aquí negativos en esta zona de aquí, en el último trimestre ya empiezan a pegar, empiezan a acumularse la cola y ya van a empezar a aparecer, ¿no? Como un percentil. O sea, si quieres ponerle un ejemplo simple, imagínate que tenías retornos de, a ver, esto es 2.3%. Tienes 250 retornos de 2.3%. Luego aparece un retorno de, o sea, negativo, ¿no? 2.3% negativo. Luego, 250 retornos de 2.3%. Luego aparece un retorno de 2.4 negativo. Entonces quitas uno de 2.3 y metes uno de 2.4. Ahora calcúlale el percentil, en este caso creo que es 5% le he puesto. Calcula el percentil 5% de los 250. De los 250 el percentil 5 es la observación 12. Tienes 2.3, se repite 249 veces y hay un 2.4. Ahí están tus 250 retornos. 249 son 2.3 y uno es 2.4. Cuando tú calculas el percentil 5, esa es la observación 12. Esa observación sigue siendo 2.3. Pasa un día más, aparece otro 2.4 negativo. Incorporas el 2.4 negativo, sale otro 2.3, ahora tienes dos veces 2.4 negativo y 248 observaciones con 2.3. Calculas el percentil 5 y ese sigue siendo la observación 12, que sigue siendo 2.3. Te mueves un día más y así te vas a dar cuenta que en algún momento se empieza a acumular en la cola, ¿no? Entonces ya es cuando empiezas a barrer, ¿no? Entrar en la zona, en este caso, ¿no? Cuando ya estás entrando en la zona de la crisis, digamos bien avanzado, primer trimestre de comenzar la crisis, o sea, cierre 2008, que ya empiezas a acumular por la cola y empiezan a aparecer parte de esos retornos tu value at risk, lo cual no pasa pues en el de 1000, ¿no? En el de 1000 puchas, hasta que se acumule, ha pasado un año, porque con 1000 tienes la observación correspondiente al percentil 5 en la 50, ya, y más problemas surgen cuando uno quiere calcular el VAR al 1%, ¿no? Porque si es que está usando, si quieren, 250 observaciones para calcular el VAR al 5% y me sentía cómodo con 12 observaciones en la cola,
al 1%, solamente voy a tener 2.5 observaciones. En realidad es 12.5, ¿no? 2.5 observaciones en la cola. Entonces, la precisión de mi value of risk va a ser bien bajita. Recuerden que la precisión en el caso de la estimación del presentil va a depender de cuánta información tenemos en la cola, ¿no? Y acá tenemos muy poquita información, 2.5 observaciones. Entonces, si quisiera aumentar la precisión de mi value of risk, tendría que incrementar M, con lo cual también la dinámica del value of risk va a cambiar, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es el adjusted, Sandro? Ah, no, definitivamente, ¿no? Si ajustas por liquidez vas a poder reflejar mejor el que sucede en el mercado. Profe, entonces el de 1000, el liquidity adjusted bar, pero de 1000 observaciones, hubiera sido un poquito más reliable a lo que pasaba en el momento, en crisis. Tal cual. Ahora, y si quiero calcular el VAR a 10 días, todavía es más complicado porque necesito para calcular el VAR a 10 días, calcular los retornos de 10 días y estos retornos no pueden superponerse, ¿no? Entonces, el tamaño de muestra se multiplica por 10. Para obtener el mismo nivel de confianza, digamos, el mismo nivel de precisión, tendría que multiplicar por 10 el tamaño de muestra. Entonces es muy complicado, ¿no? Y es bien difícil, digamos, extrapolar desde la distribución del retorno de un día a la de 10 días sin tener un modelo dinámico. Si tienes un modelo dinámico, sí puedes ir desde la distribución de un día a la de 10 días en day. Y esto se puede hacer con Monte Carlo, que es parte de la... No, esto se hace con Monte Carlo, que es parte, digamos, el último ejercicio de la tarea. Tienen que hacer esto. No es tan complicado en realidad. Y entonces veamos una mejora al Historical Simulation. No me queda muy claro el último punto del anterior slide, lo de cómo pasar de 1 a 10 días distribution. Digamos que tú quieres calcular el VAR a 2 días. O el VAR a 10 días, ¿ya? Vamos. El VAR a 10 días. El VAR a 10 días va a ser... Lo que tienes que hacer es obtener la distribución de los retornos a 10 días. A partir de aquí, si quieres, en lugar de tener acá retornos de un día, acá tienes que tener retornos a 10 días. 2 puntos T más 10. Tiene que ser, si quieres, el precio que vas a ver en 10 días contra el precio de hoy día menos 1. Si lo vemos en términos de log returns, será así. Es muy malo el Blackboard en su diseño del... Es mucho más lento. A ver, tengo que hacerlo con más calma aquí. Más 10 sobre ST. Eso es el retorno a 10 días. O sea, tienes que proyectar el precio en 10 días y luego dividirlo entre el precio de hoy y tomar el logaritmo. Eso es el retorno a 10 días. Ahora, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que haces en Historical Simulation? Tú no proyectas el retorno, el precio para mañana y calculas el retorno para mañana. Tú lo que haces es utilizas información histórica y en función de esa información histórica dices, ok, se va a repetir la historia, entonces la distribución de los retornos mañana va a ser igual que la distribución que yo he visto en la historia. Ese es Historical Simulation. La idea es similar acá. El problema de Historical Simulation con los 10 días es que no vas a tener tanta información como para poder hacer ese cálculo. Entonces tienes que tomar una aproximación un poquito más forward looking. O sea, sí tienes que proyectar el retorno a 10 días. Pero cuando estás calculando aquí el retorno, o sea, la forma de calcular el retorno, como es un log return, ese log return a 10 días se puede expresar como la suma de retornos diarios, desde 1 hasta 10. ¿Sí? Va a ser la suma de los retornos diarios. Entonces, es fácil pasar, si es que tú tienes un modelo dinámico que te permite obtener los retornos diarios para T más 1, T más 2, T más 3, puedes pasar del retorno diario, de la distribución de retornos diarios, a la distribución de retornos a 10 días aquí. Porque sabes cómo se relacionan los retornos diarios con los retornos a 10 días. A través de esa suma. Entonces basta con que tú puedas proyectar esos retornos diarios, luego los sumas y obtienes un retorno a 10 días. Y puedes hacer esto utilizando Monte Carlo varias veces y construyes toda una sucesión de retornos a 10 días y ahí le tomas el percentil. Pero necesitas tener un modelo dinámico de retornos. O sea, sí podrías, Maritere. En teoría sí puedes. El problema es que para tener 250 observaciones necesitas
10 años de data. O sea, lo que en el diario necesitabas solamente un año de data, acá necesitas 10 años de data, solamente para obtener el value trees, o sea, tener 250 observaciones para el cálculo de tu value trees a 10 días. O sea, al 5% tal vez no está tan mal. Lo que sucede, a ver, aquí nosotros calculamos retornos a un día, porque lo que quiero tener es el VAR a 10 días. El VAR un día, ¿no? Si quisiera tener el VAR a 10 días, tengo que calcular el retorno a 10 días. O sea, sea lo natural de entre y luego, y no es que puedo superponerlos, o sea, esto no puedo hacer. Ya, tengo que hacer, si justo era ese, y así. O si no va a estar correlacionado a los retornos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es eso ahí. Entonces te das cuenta que pierdo bastante información aquí, o mejor dicho, si quieres, exige más información definitivamente el value risk a 10 días. Pero si logro obtener un modelo dinámico, es fácil llegar de un día a 10 días. Y lo demás es Monte Carlo. Entonces veamos una mejora a ese modelo, a esa metodología, perdón, y esa mejora se llama el Weighted Historical Simulation. ¿Qué era el modelo dinámico? O sea, lo que hace el modelo dinámico te permite obtener retornos entre t y t más 1 y poder encadenarlos, ¿no? Por ejemplo, un Garch o un Arch es un modelo dinámico. Arithmetic de alguna manera también es dinámico. Entonces, ¿qué es lo que hace Weighted Historical Simulation? Le pone pesos. Le pone más peso a la información reciente y menos peso a la información pasada. De esa manera, digamos, hace algo que no hace Historical Simulation, ¿no? Porque para el Historical Simulation, los retornos que observas hoy día, como los que observaste hace 250 días, son los mismos. O sea, mejor dicho, el peso es el mismo, ¿no? No le pone más importancia a la información reciente. Así, el nuevo retorno corresponda a un episodio de crisis. Weighted Historical Simulation lo que hace, sí, dice, ¿sabes qué? La información reciente para mí es más importante y por lo tanto le voy a poner más peso. Y el peso se construye con esta fórmula de acá, donde este término de aquí, lo que le voy a considerar en rojo, es un factor de escalamiento. ¿Ya? Si quieren, solamente concéntrense en esta parte de acá. Lo de aquí es un factor de escalamiento. Hace que la suma de pesos me dé 1. Digamos, el driver esto es constante. Fijado M, esto es constante. El driver de peso va a ser lambda a un exponente, ¿no? Donde este lambda va a ser un número entre 0 y 1 y usualmente se elige entre 0.90, si quieren, y 0.99. Como es un número entre 0 y 1, cercano a 1, entonces, ¿qué pasa cuando t o to se va al infinito? Se hace grande en realidad, ni siquiera infinito, se hace grande. ¿Hacia dónde converge todo este término que está en verde esperanza? A 0, exacto. Y no tiene que pasar mucho para que ese término se vaya a 0. Por ejemplo, supongamos que todo es 101 y estamos usando 0.95. A ver, calculen, 0.95 a la 101 menos 1. O sea, a la 100. ¿Cuánto les da eso? Exacto, 0.006. Chiquitito. Entonces, ese es el peso, si quieres, que le vas a dar al retorno número 100, ¿no? Entonces es bastante despreciable. Lo cual quiere decir que al final no importa cuál es el tamaño de M, ¿no? Porque ya en la observación 100 ya le estás dando muy poquito peso, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye, si quieren, en blanco y negro, cómo se construye el Value Trace por Weighted Historical Simulation?
Lo que se hace es, una vez calculado los retornos y determinado cuál va a ser su tamaño de M, que en realidad no importa mucho, si quieres le puedes poner 250, le puedes poner 1000, el resultado debería ser muy parecido en realidad. Le vas a asignar pesos, le asignas pesos a la derecha. Y luego, cuando hagas ordenes los retornos de menor a mayor, ¿no? Lo haces con su peso al costadito. Y luego, para obtener el value at risk, vas a sumar los pesos hasta llegar al percentil al cual quieres calcular el VAR, ¿no? Digamos, si quieres calcular el VAR a 5%, suma los pesos hasta llegar a 5% y una vez logrado ese acumulado, vas a la izquierda o al retorno que corresponde a ese acumulado y ese sería tu value at risk. Pues Historical Simulation a 5%. T pequeño, es la observación. Cuando T es 1 sería la observación la observación de hoy. Cuando T es 2 es la observación de ayer y así. La observación 100, ¿no? Profe, sí, tenía una duda cuando traté de hacer el VAR histórico en R. Por ejemplo, ¿no? Si a la hora de construir los retornos, ¿no? Veo que, por ejemplo, el retorno de T más 1, dice que tú usas M periodos pasados, ¿no? Pero en esos M periodos pasados también estaría el periodo T, ¿no? De ahorita, ¿no? Sí, claro. Entonces, a ver, veamos en el Excel cómo se calcularía el VAR por Weighted Historical Simulation. Por ejemplo, ya, aquí. Ven, acá tengo los retornos diarios. Recuerda lo que hicimos recuerda lo que hiciste el verano pasado. No, recuerda lo que hicimos la clase pasada. ¿Cómo calculamos estos pseudo log terms? Entonces, aquí, dependiendo cuál es el tamaño de M, pues para calcular el value at risk de mañana, solamente un value at risk, lo que ustedes hacen, ok, voy a poner los 250 observaciones, así era, ¿no? Voy a contar hasta 250. Y me va a ser 250 para mí. Pongamos. Y lo que hago es, lo pongo al costadito, lo voy a poner acá, y lo ordeno, ¿no? Hago un sort del más pequeño al más grande, y a ver. Y si es el 5%, agarro la observación 12, ¿no? Esta es la observación 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, esta va a ser mi barra. Ahora, ¿qué es lo que dice? Ese es por Historical Simulation. ¿Qué es lo que dice Weighted Historical Simulation? Dice, ok, lo que vas a hacer es ponerle pesos al costado de los retornos. Ya. ¿Y cómo se construyen esos pesos? Así, con esa fórmula que está ahí, ¿no? Donde ese lambda, vean, el lambda que estoy tomando es 0.95, por todo está aquí, W2 menos 1, y aquí está 1 menos lambda sobre 1 menos lambda al número de observaciones que estoy tomando 250. ¿De acuerdo? Entonces dice, ya, entonces hay que tomar 250 observaciones aquí. 250. Acá está. Y lo voy a poner al costadito de acá, para que vean la diferencia. Ya, y ahora lo que dice la metodología es, tienes que ordenar, igual que antes. Ya ordenamos. Y ordenamos porque igual, por el retorno. Del más pequeño al más grande. Pero ahora con su peso al costado. Entonces, ahora lo que vas a hacer es, vas a acumular los pesos. Y vas a acumularlos todos hasta llegar al 5%. ¿Dónde está 5%? Está entre estos dos. Si quieres, el de acá. Y entonces, este tiene que ser tu bar. Es lo que dice, ¿ves? O sea, lo que haces es lo asocias al peso acumulado. En realidad debería ser un número entre estos dos, ¿no? Sí, se interpola, exacto. O sea, por facilidad ahorita, ¿no? Pero deberías interpolarlo, ¿no? Debería estar más arriba, o sea, en realidad es más pequeño, ¿no? O sea, está entre menos 5.5% y, o si quieres, entre 5.3% y 5.5% el value risk por Historical Simulation,
por Weighted Historical Simulation, mientras que por Historical Simulation es 3.8%. O si quieres, está entre 3.8 y 3.6. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí no hay nada. En la fórmula, hasta que llegues a 5%. Que es lo mismo que con Historical Simulation, solamente que en Historical Simulation los pesos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los pesos en Historical Simulation? ¿Cuántos son? Es 1 entre 250. Porque tú le pones el mismo peso a todos. Entonces, cuando tú acumulas, mira, mira acá. O sea, la metodología es la misma. Pero en ese caso no sería 5.2 en la nueva. Vamos a O sea, poner nuevamente, 5.2. Ajá. tiene que ser, está entre los dos, ¿no? Lo hago por facilidad, le pongo, es este de acá, pero tiene que estar entre estos dos, si quieres. Ven. Tiene que estar entre estos dos. Igual que acá, ¿no? Tiene que estar entre estos dos. Interpolar ahí. Profe, una pregunta. O sea, que yo primero veo el acumulado, ¿no? Y después, y cuando ya llega a 5% ya ahí veo lo que ha perdido el portafolio, el pseudo portafolio. Ahí ya me paso a las otras columnas, ¿no? En este caso, 3.8, 3.6, ¿no? Así es. El Historical Simulation, cuando cambia M, cambia drásticamente la magnitud y la dinámica del bar. Aquí no va a cambiar mucho, ¿no? Porque ya los pesos, o sea, cuando te vas alejando de las observaciones más recientes, le pones tan poco peso, ¿no? Que no importa cuánto acumules aquí, digamos, si tienes una observación muy lejana con un valor muy negativo, el peso va a ser muy chiquitito. Entonces vas a tener que seguir acumulando, acumulando, acumulando hasta que llegues al dato, ¿no? Sí, 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 son muy chiquitos. Entonces, más o menos, como te digo, entre 100 y 150, o sea, no importa que tomes M1000 o 250, más o menos entre después de esas observaciones, de algún número de observaciones, todo lo demás tiene tan poco peso que no va a afectar el hecho que cambies entre uno u otro, ¿no? Entonces la dinámica, o sea, no hay esa tensión entre elegir un M grande y un M chico en Historical Simulation. El lambda, dices. O sea, puedes poner más data, ¿no? Pero, o sea, no importa que tengas más data, lo que importa es que lo relevante es que la información reciente se refleje en el value at risk, ¿no? Lo que te decía es, o sea, si es que tú estás siendo testigo del nacimiento de una crisis, tú esperas que eso de allí se refleje en tu value at risk y se refleje tan pronto como se va gestando la crisis, no que se refleje dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí la dinámica del value at risk por Historical Simulation cambian con el tamaño de M. Esto no es deseable de ninguna manera, porque, o sea, o sea, si un analista le presenta el value at risk con 250 observaciones al gerente de riesgos y el otro con 1000 observaciones, o sea, ¿a quién le creo? O sea, en teoría estamos hablando de los mismos retornos, o sea, los retornos para mañana. Que, a ver, si tú te olvidas de todo, o sea, te abstraes de todo y tú dices, ok, yo quiero calcular el value at risk para mañana. El value at risk de mañana depende de la distribución de retornos de mañana. Esa distribución de retornos no debe depender definitivamente del tamaño de edad de muestra que tú tomes. O sea, esa distribución, si bien no la conocemos, no es dependiente del tamaño de muestra que tú conoces, que tú vas a emplear. Tiene su distribución, está dada. Y no tiene sentido que tú digas, ok, mira, mi percentil 5 de esa distribución que yo estoy estimando es como 1000 observaciones y esto se toma 250. Lo que estás diciendo en pocas palabras es que estás cambiando la distribución y esa distribución no es que cambia por el tamaño de la muestra que empleas, ¿no? Tú tratas de aproximar la distribución de mañana con información histórica, pero la distribución de mañana que tú tratas de aproximar, de estimar, está dada y es una sola. Si la conocieras, si conociéramos esa distribución, cuando yo te pido el percentil 5,
habría solamente una única línea. Y la pregunta es, ¿cuál de esas dos líneas se acerca a esa única línea? Claro, el gráfico te dice otra cosa. Ese es el problema esa es la desventaja de ese modelo, de esa metodología, en realidad, ¿no? Es una metodología. Ahora, de ese problema probablemente carezca menos ese problema Weighted Historical Simulation. Porque para Weighted Historical Simulation el tamaño de la muestra no es muy relevante. No debería cambiar mucho ni la magnitud ni la dinámica del value risk por Weighted Historical Simulation. Es más, creo que les debería dejar, sí, deberían calcularme así como he calculado el bar por Historical, calcularlo. Claro, por eso Weighted es mejor que Historical Simulation, definitivamente. Desde un punto de vista más académico es mejor, ¿no? Esa es otra cosa, ¿eh? ¿Qué se usa? Bueno, lo que yo creo es que hay mucho problema en poder transmitir esto hacia los risk managers y de allí hacia, digamos, más arriba, ¿no? Que es quienes deberían estar enterados y gestionar el riesgo o determinar el apetito por riesgo de la empresa. Lo que se suele usar es Historical Simulation y con poca información. Definitivamente no estoy de acuerdo, ¿no? No es como creo, ¿no?, que debe hacerse, no hay... En el Historical Weighted Simulation, no me quedó claro bien lo que es el lambda que usaba para generar los pesos. Ya, ese Digamos es que... sí, sí. No, dime, disculpe. No, dale, a ver, tal vez tú tienes la respuesta, a ver, cuéntame. O sea, yo pensaba, claro, ¿no? Que, o sea, digamos que ahí está capturando el nivel de confianza, ¿no? Pero, o sea, está bien, ¿no? Pero que No, nada, ¿no? lo que está haciendo es poniéndole más peso a la información reciente, ¿no? Porque cuando la información más reciente es cuando todo vale 1. Si nos olvidamos de este término de aquí, que es un término que escala, olvidemos de esto de acá, porque es constante. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando todo vale 1, eso es observación estándar. O sea, la primera observación le pones el peso de aquí. A la segunda le pones lambda al cuadrado. Ya. No, perdón, la primera observación le pones peso ¿No? lambda a la 1. ¿Sí está bien, no? Dándole una. 1 le pones. 1, perdón. Sería lambda a la 0. 1. Ah, A la segunda, lambda. ujú, Y así. Lambda al cuadrado a la tercera y lambda a la m-1 a la última. ya. Entonces, ahora, pero tú dices, oye, pero esto no suma 1. Ah, por eso es que se escala por este término de aquí, ¿no? Ya, este término de aquí hace que se escale. Pero el orden se preserva, Ujú, ya. Ya te ¿no? Lo que entiendo. está haciendo esto de aquí es simplemente dándole más peso a la información más reciente. Pero, profe, por ejemplo, si aumentáramos el nivel de confianza, pues más rápido, digamos, llegaría. Ah, ya, ya, este lambda no representa el nivel de confianza. Este lambda es un parámetro, un peso nada más. Ya, Ah, no es nivel de confianza, es un peso. Es un peso que se pone si es al activo. Entonces, ¿cuál es el problema de Historical Simulation? Es que no te dice, no te da ningún guideline qué peso debes usar. Solamente te dice que debes usar un peso entre 0 y 1, ¿no? en verdad, Ese es el Zelanda problema. puede estar entre cualquier valor, ¿no? No 0.95, Sí, 0.99. sí, lo que yo he dicho es que usualmente se toma entre 0.90 y 0.99. Pero en verdad debería ser entre 0 y 1, ¿no? ¿Se puede obtener un peso óptimo? Sí, se puede obtener un peso óptimo. ¿Cómo se haría? Con un backtest. Vas calibrando tu peso y vas backtesteando tus resultados. Si digamos pones 1% de nivel de confianza, entonces tú esperas que 1% de las veces rompas el bar, no, cruces el bar. Si son 250 observaciones, eso quiere decir que esperas que entre 2 y 3 veces cruces el bar. Entonces la idea es ir calibrando el valor del lambda hasta que tengas esas 2 o 3 observaciones. Cuando tienes esas 2 o 3 observaciones que rompen el bar, entonces dices, ya, este es el lambda que voy a usar. En eso consiste el backtest. Entonces, el lambda puede ser cualquier valor o tiene que estar entre 0 y 1 ya desde un inicio. Y está entre 0 y 1. Ah, ya. ¿Y ese tau, qué sería?
qué lo ponen ahí siempre octavo? No me ha quedado claro eso. ¿El tau? Ajá. El tau siempre, no debería ser de 1 a m, ¿por qué tau menos 1 a m? Ah, claro, pues porque, a ver, si todo es uno, ¿cuánto vale esto de acá? O sea, 0, ¿no? Cero, Ah, pues tienes el retorno de hoy día. Si todo es 2, ¿cuánto vale eso? 1. No, menos uno. Pues tienes el retorno de ayer. Si todo es 3, sería menos 2. El retorno de antes de ayer. A ver, Omar nos cuenta. Profe, algo que no me queda claro aún es, ¿esto es mejor a bar paramétrico? Ya, sí, esta metodología es mejor al bar paramétrico porque estamos modelando de mejor manera. Lo que sucede es que dejar que los propios retornos te den la información de la distribución de esos y en lugar de fijar una distribución es mucho mejor. En la práctica se tiende a preferir, digamos, los modelos que son, mejor dicho, las metodologías que son model free. Las metodologías que son model free. Yo diría que Historical Simulation es mejor que el paramétrico, porque el paramétrico quizás no modela bien la cola en el retorno, de los retornos, lo cual sí va a ser el Historical Simulation en algunas oportunidades. O sea, si asumes una normal, ¿no? La probabilidad de la cola es muy chiquitita, pero eso no pasa con la data, ¿no? La data sí te muestra la probabilidad de la cola, que es más alta de lo que te predice el modelo normal. Ah, es más, podría dejarles calcular sería interesante calcular el paramétrico, el Historical Simulation y el Weighted y los compararan los tres. Ya, bacán. Me da una buena idea, Omar. Como le decía, el bar for Weighted Historical Simulation reduce esta tensión en la elección de M, ¿no? Entonces yo sí creo que podríamos hacer el cálculo, pero bueno, yo les decía que sería interesante que ustedes pudieran calcular por sí mismos el bar por Weighted Historical Simulation. El problema de hacerlo en Excel es que les va a tomar mucho tiempo. Tienen que automatizar la forma de cómo se calcula el bar cuando se vaya moviendo la ventana. O sea, porque no les voy a pedir solamente un día, sino les voy a pedir, calcúlenme, por ejemplo, para todo 2020 el value at risk, solamente con fines comparativos, ¿no? El weighted. El Historical Simulation es bien fácil, así que en ese ejercicio, si ustedes han visto el ejercicio que les he puesto, allí sí les estoy pidiendo calcular el value at risk para todo un periodo largo, ¿no? Y la idea es un poco comparar cómo se comporta ese value at risk y compararlo con lo que ha pasado ahora, ¿no? Con la pandemia. Sería interesante ver cuáles son los niveles para cada value at risk que se ha observado. Y en el caso del Weighted Historical Simulation, por lo menos ver qué ha pasado a lo largo de la pandemia, ¿no? Ah, no, estamos hablando del VAR a un día nada más. Siempre hablando del VAR a un día. Ah, sí, el de 10 días no puedes superponerlo, efectivamente. Pero hasta ahora estamos viendo el VAR a un día. Luego vemos cómo pasar del de un día a 10 días. entonces ese tau es solamente un superíndice, ¿no? Como de una Sí, sumatoria, ¿no? Como el I nada más. Ay, claro, es como exacto, es como el I. pero con lo de una semana de tarea se refiere al subir esa tarea del parcial, ¿no? ¿Qué puntos es eso? Sí, así es. Hay varias cosas que hacer en la tarea. La segunda parte es dos ejercicios. Es bien fácil. Es Historical Simulation y Risk Metrics. De verdad es fácil. No es complicada la implementación. El primer tema, sí hay que meterle cabeza, hay que pensar, ¿no? Hay que ver cómo se hace la matemática, se pasa de un lado al otro lado, porque, a ver, si no, a ver, voy a avanzar esto un poco más, termino Weighted Historical Simulation y les explico la tarea. Sí, de hecho es interesante el ejercicio, ¿ya? Pero bueno, terminamos primero Weighted Historical Simulation. Las desventajas de Weighted Historical Simulation es que no hay ninguna guía de cómo elegir lambda. O sea, no te dice si debes usar 0.95, 0.99, 0.94, 0.96. Pero hay varios estudios que van, digamos, identificando para qué determinados tipos de activos funciona 0.96 quizás, pero no hay definitivamente. Ya, ¿cómo se calibra en la práctica? Como les decía, ¿no? Lo que haces es
o sea, digamos, fijas un lambda, calculas el VAR para un año, ¿no? Y la idea es que si tu nivel de confianza es 99%, o sea, el 1% de las veces quiere decir que vas a romper el VAR. Entonces la idea es que cuando tú obtengas el VAR, ¿no? Y calcules el PNL, el 1% de las veces tendrías que romper ese VAR para, digamos, el lambda que hayas elegido. Digamos, este 95%. Y para lambda, ¿no? O sea, 0.95 para lambda. Y te rompes, rompes el VAR 5 veces, entonces ese lambda no es adecuado, ¿no? Porque estás por encima del 1%. Tal vez eliges 1.96 y te sale el lambda, el número de veces que rompes el VAR es una vez nada más. Y tú dices, tampoco es adecuado, porque tendría que ser entre 2 y 3 veces. ¿Entiendes? Entonces la idea es ir ajustando el lambda hasta que el número de veces que rompes el VAR coincida con la probabilidad de romper el VAR, porque deberían estar alineadas las dos cosas. Entonces, esa es la mejor manera, digamos, lo que se hace en la práctica, ¿no? Se hace un backtesting, ¿no? Del parámetro hasta poder calibrar, digamos, por dónde es ese parámetro. Ya, ahora, la siguiente desventaja del Weighted Historical Simulation es que no reacciona tan rápido a grandes ganancias. O sea, reacciona rápido a grandes pérdidas, pero no a grandes ganancias. ¿Cómo es eso? Lo que sucede es que hasta ahora todo funciona con el lado izquierdo de la distribución de los retornos, ¿no? Todo funciona con el lado izquierdo de la distribución de retornos. O sea, si tú observas una ganancia abrupta, eso no cambia el value at risk. A pesar de que esa ganancia abrupta puede ser una situación de volatilidad también, que es lo que debería estar asociado a tu value at risk, porque, digamos, si estás corto o largo, debería ser independiente, ¿no? Lo vemos como un ejemplo, mejor. Miren, en este grafiquito de aquí, en el primer gráfico, en el gráfico superior, tengo el value at risk en rojo por Historical Simulation y en azul la pérdida, ¿ya? Diaria. Esto es para el periodo digamos, que de octubre de 1989, lunes negro. Y lo que estoy teniendo en este portafolio de aquí, que me genera la pérdida, es una posición larga en el S&P 500. No, estoy long en el S&P 500. ¿No? Y estar largo en el S&P 500 lo que me hace generar es este P&L, que está en azul. Entonces, arriba tengo Historical Simulation y abajo Weighted Historical Simulation. Entonces, como ustedes saben, por Historical Simulation no va a haber la pérdida. No va a reaccionar porque Historical Simulation es así. Entonces, vean, se da la pérdida y Historical Simulation ni lo vio. Weighted Historical Simulation, por ponerle más peso a la información reciente, debería capturar esa pérdida. Y efectivamente, lo hace. Vean, está flat, se da la pérdida y al día siguiente se va a reflejar en el value risk. Y luego se va a mantener, digamos, alto porque todavía tiene al día siguiente un peso alto, esa pérdida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si hubiese estado corto? Si hubiera estado corto en el S&P 500, nuevamente, estas serían mis pérdidas, ¿no? Que sería el espejo. Historical Simulation nuevamente no lo va a ver. Y hacemos lo mismo con Weighted Historical Simulation. Y Weighted Historical Simulation tampoco lo va a ver, porque nuevamente, Weighted Historical Simulation, como Historical Simulation lo que hacen es ordenan los retornos de menor a mayor. Entonces, aquí, para Weighted Historical Simulation no hay pérdida, ¿no? Hay una ganancia. El mercado se cae, pero como estoy corto, estoy apostando contra el mercado, no lo va a ver. Eso va a estar a la derecha, al lado derecho de la distribución. No va a aparecer arriba cuando hago mi sort de mis retornos de menor a mayor. Y solamente va a reaccionar cuando el mercado se recupere. O sea, cuando el mercado recupere, rebota, como yo estoy corto, yo voy a ver la pérdida y ahí es que va a reaccionar, que es esta parte de aquí. Entonces, esa es la segunda desventaja de Weighted Historical Simulation, que no reacciona rápidamente ante ganancias elevadas, ¿no? Cuando debería ser volatilidad también es. O sea, si solamente concentras, lo que pasa es que no vas a ver en general volatilidad, vas a ver solamente pérdidas. O sea, no creo que sea malo, pero no terminas de reflejar la volatilidad del mercado, ¿no?
sea, o sea, si el mercado se está cayendo y tu value risk no se mueve, es raro, ¿no? Porque sí hay riesgo. O sea, el riesgo está ahí en el mercado. O sea, debería haber, y ese value risk debería reflejar ese riesgo que se está viendo en el mercado, solamente que tu portafolio está en la otra dirección, pero sí hay riesgo. Y ese riesgo sí debería estar reflejado en tu métrica de riesgo, ¿no? Oh, pero no me pasa nada en mi portafolio, sí, pero sí está el riesgo metido, pues, y eso debería estar reflejado en tu value risk, porque el mercado se podría voltear rápidamente y golpearte. Sí, tal cual. Por lo menos este bar, ¿no? O sea, si bien el Weighted Historical Simulation es bueno, es mejor que Historical Simulation porque ya, bueno, ya hemos visto que Historical Simulation no ve nada, pues, ¿no? Weighted lo ve, pero solamente ve el lado de la distribución, no ve la volatilidad. Entonces, ¿sigo con la clase o les explico la tarea? Sí, solo una cosita, profe. Entonces podríamos decir, como tú decías, de que de repente el hecho de que el weighted average de por sí, a la forma de ser calculado, siempre usa pocas observaciones. Normalmente es mejor que el bar histórico porque es muy variable el bar, ¿no? Con muchas observaciones, o porque lo puedes variar mucho. Digo que normalmente me imagino que se usaría más el weighted simulation, ¿no? Porque, digamos, de por sí, como está creado, siempre va a usar pocas observaciones, ¿no? Y eso hace de que, digamos, no tenga un cambio brusco a comparación del otro, del Historical Simulation, porque ahí sí tú puedes variar la cantidad de observaciones que quieres, ¿no? O sea, por eso es que digo, es más consistente en su estimación, porque siempre, por la forma que está creado, usa pocas variables, ¿no? Claro, es más consistente, efectivamente. Ese es el Weighted Historical Simulation. Va a ser más consistente que el otro, ¿no? Porque siempre usa pocas variables, ¿no? De pocos retornos pasados que yo. O sea, puedes usar más retornos, pero igual le va a poner más peso a la información reciente, ¿no? Ujú. Ya. Y podrías inclusive considerar los retornos del pasado para lo vas a poner arriba en tu ordenamiento y y va a depender de cuánto vas acumulando, ¿no? Sí, o sea, digamos, si vas viendo que la información reciente es positiva, esto se ve hacia abajo con último peso y vas a tener que acumular más en la cola y tal vez los retornos del pasado, que son bastante negativos, van a empezar a saltar. O sea, sí, inclusive el retorno pasado negativo te aparezca en el value risk. O sea, por lo menos te va a acotar o sea, no va a dejar que el value risk se achique mucho tampoco, ¿no? Yo quería preguntarte algo, o sea, normalmente entonces usa muy pocos periodos por eso, ¿no? Porque igual, por más que uses un montón de M, digamos que toma mucho peso al principio, ¿no? De todas maneras. Por eso te sale muy pocos M, ¿no? Claro, o sea, no es un issue el M, ¿no? Por eso te digo, o sea, si es que le voy a dejar una tareita que es calcular el weighted historical simulation con 1000 observaciones y con 250, y no deberían diferir mucho, ambos. Claro, claro. Imagino que igual corta rápido para llegar a 5%, sí. Debería cortar más o menos en los mismos valores. No, todavía tenemos que recuperar una clase del viernes anterior. Claro, Entonces, no sé si es posible que podamos recuperarla tal vez esta semana, pero como ya, que sí. podamos hacer unos cuantos ejercicios para la PC, porque la verdad es que para esta PC pues no hemos hecho casi ejercicios en clase y sí, el Gonzalo nos pasó algunas fuentes para estudiar y gracias por eso, pero tal vez podríamos hacer algo aquí en clase juntos tal vez. Ya, entonces tenemos este ejercicio, vean unos minutitos. Es muy parecido al que vimos en el examen, ¿no? Entonces tenemos, no, o sea, la idea de esta tarea es un poco entender, o sea, a ver, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos aquí es el siguiente, ¿no? Ustedes no se van a encargar de monitorear algunos indicadores de mercado. Estos son los indicadores de mercado o los factores de riesgo que con los cuales se van a construir esos indicadores que van a monitorear. Los indicadores ya que monitorean de esta manera, o van a ser diferencia, o sea, variación de precios, o van a ser variación porcentual de precios de 5 días. ¿De acuerdo? Así se construye el indicador, como variación de 5 días de precios o variación porcentual de precios, o si quieren, el 5-day return, ¿no? Ahora, ¿cómo se construyen estos indicadores? O sea, digamos, esta es la fórmula, la metodología de construcción y estos son
risk factors que se van a emplear. O sea, ese o es el VIX, o es el S&P 500, o es el USD Pen, el Perú MBIC o el 10-year Treasury Yield. Y para cada uno de ellos o se elige o se construye un indicador utilizando la variación de 5 días o el retorno de 5 días. Por ejemplo, para el VIX es la variación de 5 días. Y para el USD Pen Rate sería la variación porcentual, ¿no? El 5-day return, construido de esta manera. O sea, lo que dice aquí, por ejemplo, es que si esa variación excede los 3.5%, entonces se da una alerta. Por ejemplo, si el VIX cambia entre el indicador, ¿no? Que es la variación en 5 días, es mayor al 8%, entonces eso también gatilla una alerta. Entonces, el intern en esta empresa lo que tiene que hacer es ir monitoreando todos los días cómo van yendo estos indicadores, ¿no? Y si se pasa el umbral, el threshold, entonces lo que va a hacer es alertar pues al equipo, ¿no? Y al manager para que se tomen ciertas decisiones. Una pregunta, ¿has puesto el VIX en monto, pero el threshold lo has puesto en porcentaje? ¿Está bien eso? Sí, porque digamos el VIX en porcentaje. Ah, Así tienes ya. 8, Ok. porque es porcentaje, al fin y al cabo. O sea, ese número que ves es volatilidad en porcentaje, ¿no? No sé, pues si pasa de 20 a 28, ese es 8%. Pues es Sí, variación, profe. no es Gracias. retorno, como está la tablita. Entonces, la idea es que ustedes construyan los indicadores para todo el 2020. Identifiquen en qué fechas se dan las alertas. Es como si, digamos, hubiesen estado trabajando desde el 1 de enero del 2020 y hubiesen estado monitoreando. Y la idea es que digan en qué fechas hubo alertas, ¿no? O sea, la idea es que construyan primero los indicadores. 2. Lo siguiente que tienen que hacer es modelar el retorno, en este caso el log return, el daily log return de cada uno de estos risk factors, utilizando el Armagarch model que digamos que ya conocen, ¿no? Que encuentren su mejor Armagarch. O uno no tan complicado, tal vez uno que puedan manejar, ¿no? Y eso lo tiene que trabajar con RuGarch, ¿no? O sea, la idea es que todo lo puedan trabajar en R, ¿no? Esto lo podrían hacer en Excel, pero si lo tienen en R sería genial. Luego, acá lo que dice es que encuentren una manera de pasar de los daily log returns a los 5-day returns y variation. Porque lo que ustedes van a modelar es log returns, pero lo que se tiene que monitorear son estos indicadores. Entonces tiene que haber una forma matemática de pasar del log return a estos indicadores aquí. No va a ser directa. Hay un poquito de álgebra que hay que hacer ahí para pasar de un lado a otro lado. Si quieren, ahí del daily log return tienen que pasar al 5-day log return, y con ese 5-day log return van a calcular el S dentro de 5 días, y con ese S ya pueden construir esto de acá, ¿no? Entonces no es complicado, es cuestión de que entre ustedes vayan viendo cómo pasar desde los logaritmos a precios y de precios acá, ¿no? Primero de un día a 5 días, luego a precios y de precios al indicador correspondiente. Porque no van a modelar el log return, por eso necesitan una manera de pasar de un lado a otro lado. Pero no es difícil, ¿no? Como les digo acá, no es quantum physics, es álgebra nada más. Esos indicadores S sub T menos S sub T menos 5, o sea, los S son logaritmos entonces, logaritmos del precio, por así decirlo, o es el precio en sí, lo que no me diga claro. No, es precio. El Acá arriba es precio, precio. Sí, acá arriba es precio. Por eso te digo, la idea es ver cómo pasas tú del daily log return a esto de aquí. Ahí hay algo de álgebra que tienen que trabajar, ¿no? Ya le tomo el exponencial, calculo el retorno 5 días, y luego lo multiplico por el precio de tal día, ya tengo el precio de tal día, ¿no? Y ya llego, ¿no? ¿En dónde sale el log return? Porque yo no veo, si tú me dices desde el log return hasta normal, hasta solamente la variación, el retorno, el precio, yo veo O sea, que, tú o vas a sea, para tener normal, precios acá, ajá, para el VIX, exacto, todos son este es índice, estos son el tipo de cambio, ¿no? Es un ya, precio, también y este es un yield. ya, Todos son precios. ya. Entonces, en función de eso,
y modelas log returns. Y una vez que modelas log returns, la idea es cómo regresas de log returns a indicadores. Por ejemplo, lo que pasa es que pasa acá, porque lo que yo te pido aquí es que me calcules la probabilidad de romper el threshold mañana y pasado mañana. Ahora, para poder llegar a esa probabilidad, ¿no? Tienes que poder ser capaz de proyectar el retorno para mañana y para pasado mañana. Y eso lo vas a Ya. hacer con tu modelo de aquí. Pero una vez proyectado ese retorno, ese va a ser un log return. Tienes que llegar de ese log return a un retorno o a un precio. Y recién con ese precio calcular el indicador. Y recién con el indicador calcular la probabilidad de romper el threshold. Porque el que rompe el threshold es el indicador. O sea, no es que la variación acá, el log return a 2 días tiene que ser mayor que esto. Por ejemplo, en el USD Pen, no es que el retorno a 5 días tiene que ser mayor a 3.5. No es el log return, es la variación aritmética. Es así como se construye el indicador. Entonces, hay una manera de pasar de la variación si quieres, el log return, ¿no? El retorno geométrico al retorno aritmético. Profe, o sea, usamos el retorno logarítmico en la 2 recién, ¿no? Y ahí lo Claro, cambiamos en del la 2. mismo. Y luego, una Ah, vez calculado o proyectado esos retornos logarítmicos para un día y 2 días, ¿no? Construyes el reto, vas a tener que pasar de allí a precios, ¿no? Y de precios al indicador. Ahí también he subido la solución del problema del problema 1, o sea, de este problema del examen. Ahí van a ver cómo es que se construye el indicador, pero con logaritmos, ¿no? Pero ahora esto es un poco más, más retador, este ejercicio, ¿no? Porque en el problema del examen, el indicador era la variación, el retorno logarítmico de 5 días, y acá no hay retorno logarítmico de 5 días, ¿no? Acá ya es o variación porcentual. Entonces hay que ver cómo llegas de un lado a otro lado. Y esto o sea, esto es un problema real. Es un problema real. No es que se me ocurrió caprichosamente poner esto. No, es un problema real. O sea, algo así podrían enfrentarse. Entonces quisiera ver si ustedes son capaces de poder de poder pensar esto de aquí. Por eso sí me gustaría que sea grupal. Piensen, le den vueltas, traten de resolverlo, lleguen a la parte de la matemática, resuelvan y llegan cómo llegan del log return, porque se van a modelar las cosas en log returns y cómo llegan de ahí al indicador, ¿no? Y llegan a construir esa probabilidad, ¿no? Me pueden preguntar en el camino, tenemos una semana. Alguien me dijo que crear un foro, entonces ahí hay un foro creado, ahí pueden ir preguntando. profe, una pregunta, en el caso del VIX, cuando queremos modelar, digamos, los retornos logarítmicos, ¿cómo haríamos ideas porcentaje? Igual, es como con el yield, ¿no? Hagamos lo Ah, mismo. ah, No, ya. imagínate que es un precio nada más. No nos compliquemos. Imagina que es un precio y modélalo como precio. Ya tomo logaritmos y hago la diferencia y ese es el retorno logarítmico, Exacto, normal. exacto. Y esto lo Ya. modelas. Ahora, digamos, ese es mi view. Ahora tú puedes decir, no, sabes que yo creo que podría ser de esta manera, ¿no? Porque digo, ese es un problema abierto. Digamos, mi guía es esta de acá. Pero tal vez tú no encuentras una buena justificación para eso, no sé, ves la data, ves los retornos, no se portan como tú esperas, y encuentras una mejor manera de modelarlo, bacán, lo ponemos, ¿no? Y la idea es que el mejor trabajo es el que más se acerca a cómo yo veo la solución, ¿no? Debería ser el que tenga más puntos, ¿no? Lógicamente, si alguien todavía le da un matiz más interesante, va a tener más puntos, va a estar más cercano a los, a ver, y este acá es sencillo, esto es brute force. Sí, no es complicado. Este es un punto bien ganado. Ya, y aquí, pónganle 3 puntos acá. Y la primera parte de la primera cara, igual todo es en R ahí, ¿no? ¿O quieres que la respuesta lo pongamos como que en un reporte y ya está? No, claro, o sea, eso es lo que les he dicho la vez pasada, ¿no? Están chambeando, yo soy su jefe. Ya, ¿Cómo me lo entregarían? ¿Cómo me entregarían esto? claro. Se va a abrir una posición, están de practicantes. Estoy Ajá. esperando no, o sea, ¿a quién lo contrataría?
sea, si me vas a tirar pues el código en la cara, En esa parte uno haríamos el código y el reporte, ¿no? Pero en la parte 2 claro, igual. un reporte, entonces, mira, para tales fechas, ¿no? Se encontró, ¿no? Algo bien redactado, ¿no? Ya, O sea, ok. ¿no? Analizando la información, bla, 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 hemos encontrado que el indicador tal y tal, ¿no? Se activó para tal fecha, ¿no? Y los indicadores, y está, no sé, si quieres meterle algo de data de mercado, le metes data de mercado, ¿no? Sí, porque, digamos, se empezó a ver el recrudecimiento de la pandemia, se empezó a dar en estos momentos, entonces eso pegó a los mercados, le pegó pues al Treasury, le estuvo pegando por este lado, hubo risk off y le puedes meter un poco de floro, ¿no? Ok, perfecto. Y la parte 2 también, ¿no? Lo mismo. Sí, 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 la parte 2 también. ¿No? Porque acá Ya, también, como el spam abarca crisis financiera y pandemia, entonces se puede hablar de manera interesante sobre lo que ha pasado, ¿no? Sí, en cualquier idioma. Weighted es un poco más difícil implementar. O sea, para que le salga día por día es un poco más difícil. Bueno, eso chicos. Igual cualquier cosa me escriben.